Muy buenos días a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos a todos ustedes en el día de hoy para de esta manera dar comienzo a nuestro 13º encuentro de colegios de abogados sobre temas de derecho agrario. Destacamos la presencia del doctor Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, sede permanente de nuestros encuentros. El doctor Hernán Bota, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. El doctor Juan Carlos Fernández, decano de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. El doctor René Galfré, vocal de la Cámara de Apelaciones de Circuito de la Segunda Circunscripción. Y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Hace mucho ya, pasaron 4 años de nuestro último encuentro y ver la cara de ustedes, de cada uno, de poder darles un abrazo, un beso, la mano, es un placer para nosotros los integrantes del Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Rosario. A continuación, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, el doctor Lucas Galdeano, va a dirigirnos unas palabras de bienvenida. Doctor. Bueno, tengan todos muy buenos días. Tengo preparadas unas palabras, pero de verdad que antes quería felicitarlos por haber podido reencauzar y volver a reunirse después de tanto tiempo. Y se percibe, es la primera vez que participo y tengo el honor de participar de este congreso, pero se percibe que además de ser colegas que comparten la pasión, son muchos amigos, ¿no? Eso se escuchaba desde la mañana temprano, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Y la verdad que emociona porque nos refiere, nos remite a una parte de esta hermosa profesión que es precisamente que también hacemos amigos, que hacemos compañeros de vida, y ese camino junto nos une, y está muy bueno. Es un verdadero honor para este Colegio de Abogados recibir a ustedes en esta casa. Es una gran alegría retomar este encuentro que desde 1996 se realiza bienalmente con la repercusión nacional e internacional, con representantes de los diferentes colegios de abogados de todo el país y los más importantes doctrinarios de esta rama del derecho. Agradezco especialmente al doctor Luis Faciano y su incansable equipo de trabajo, quienes se dedican con gran pasión para que estas jornadas sean un éxito. Se ve la presencia de todos y cada uno de ustedes en cada detalle, en la dedicación en agasajarlos y en darles un espacio de reflexión en la solicitud de los auspicios, en las declaraciones de interés, la diagramación de las memorias, material que luego es de consulta permanente por las diferentes universidades del país, colegios de abogados, ingenieros agrónomos y otras profesiones vinculadas al sector, por abogados en su ejercicio diario, entidades agropecuarias, y todas aquellas personas que tengan interés en la materia. Agradecemos la presencia de colegas de toda la Argentina, de los colegas de Uruguay, a quienes especialmente agradecemos la presencia, sean muy bienvenidos, siéntanse en su casa, pueden venir otras veces si no es el congreso, no hay problema. No sé por qué no trajeron mate, ¿no vi el mate? Sí, se puede. Si no trajeron mate, yo tengo uno arriba y se los presto. Pero no es yerba uruguaya. Pero, bueno, y particularmente, gracias a la tecnología, hoy tenemos el enorme honor que nos acompañe el doctor Leonardo Pastorino, a quien saludo en la cámara, y tengo el gusto de conocerlo, pero es un enorme placer, quien desde Verona se suma a este encuentro. Les deseo el mayor de los éxitos en el desarrollo de este 13º encuentro del Colegio de Abogados sobre temas de derecho agrario, en el convencimiento de que la producción y las ideas que de él surjan aportarán desde lo académico y doctrinario una mirada profunda sobre los contenidos de esta disciplina y las políticas públicas, que sienten las bases futuras y necesarias que propicien
un mayor desarrollo del sector agrario y la evolución de esta rama del derecho. Muchas gracias. Y ahora le toca al presidente del Instituto de Derecho Agrario, nuestro querido presidente Luis Faxiano, que nos va a dirigir algunas palabras. A decir verdad, emocionado. Emocionado porque, como dijo nuestro presidente, somos amigos, la gran mayoría de los que estamos acá. Hace años que nos encontramos acá y en otros eventos. Leonardo Pastorino, inclusive, que siempre viene, bueno, ahora es profesor en Italia, en Verona, y se va a sumar hoy a una exposición inaugural. Y yo pensaba recién, felicito a Luis Faxiano, no, hay que felicitar a la gente que trabaja en el instituto, porque esto uno solo no lo hace seguro. Y yo tengo la suerte de me han acompañado a través del tiempo gente como a Stafieri, a Fernández Bussi, que venimos juntos en la lucha desde el primer momento, y a todos los demás. No voy a nombrar ninguno en especial, pero todos y cada uno. La parte histórica del encuentro. Y bueno, y haciendo memoria, el primer encuentro que lo hicimos en el 96 fue a raíz de que yo estaba de presidente del instituto, nos ocurrió hacer un encuentro, un congreso, algo, lo fue al presidente de aquel momento, dijo que no era plata, no me dio cero margen como para empezarlo, entonces se nos ocurrió esta idea. Invitemos a los distintos colegios de abogados, que cada instituto manda un representante, o cada colegio donde no hay institutos, y así fue. Empezamos con poquitos, la idea era que fuera itinerante, que el segundo encuentro iba a ser en Paraná, nunca se llegó a cabo, nosotros seguimos 2 años, y bueno, no quiero decir que hay gente que ha venido a todos los encuentros, porque nos hace la chica de Rafaela, desde el minuto 0, bueno, y muchos otros, hubo tantas otras gente, pero además, yo creo que en este tipo de situaciones, acá hay una doble faceta. La faceta de difusión, porque acá nosotros somos miembros o integrantes de un colegio de abogados, entonces desde lo gremial, desde lo profesional, la idea fue dar instrumentos y permitir dar un lugar a los abogados litigantes para que pusieran sus problemas. De hecho, hay muchos co-cuestiones que son de abogados litigantes. Y a su vez, como muchos de nosotros somos docentes o estamos en el tema del derecho agrario integral, también hay posiciones que tienen que ver con la teoría, o con pero realmente, yo no te contaba. Hoy todo el mundo sabe lo que es la trazabilidad. Yo escuché por primera vez la palabra trazabilidad en 1998 o el 2000, una colega de Mar del Plata que estaba investigando sobre el tema, trajo el tema. Bueno, y acá nos ponemos al día, o traemos los nuevos temas. Y eso es muy importante, y todo esto también con el no menos importante aditamento de la amistad que hemos logrado conseguir entre la mayoría de los que estamos acá. Por eso es un gusto, evidentemente, te digo, un poco emocionado, porque realmente había gente que hacía mucho tiempo que no veía, amigos, hemos compartido congresos en el exterior, viajes, y bueno, en alguna medida es lindo reencontrarnos. Le agradezco a todos ustedes, le agradezco a las autoridades, al presidente, Hernán, que nos acompaña como siempre, René Alfred, que también fue integrante del instituto durante mucho tiempo, mientras ejercía la profesión, y gracias por acompañarnos. A los chicos, a los estudiantes, gracias por venir, y bueno, que se vayan empapando, ¿no? De que no todo es derecho, pero todo parte a partir del derecho, ¿cierto? En este caso, hay que estudiar, perfeccionarse, y estos ámbitos son ideales. Y como decía un profesor español, amigo mío, hay que pertenecer a la tribu. Y esta es la tribu
del derecho agrario. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias, y con esto terminamos la parte protocolar y de bienvenida, y vamos a pasar ya al desarrollo de las conferencias inaugurales. Así que muchas gracias. Bueno, también queremos agradecer a aquellos que nos están siguiendo por Zoom, así que bienvenidos a todos los que están conectados. Como bien dijo Luis, vamos a dar comienzo a las conferencias inaugurales. La primera va a estar a cargo del doctor Luis Faxiano, abogado, especializado en Derecho Agrario, doctor en Derecho, profesor titular de la Cátedra de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, presidente del Instituto del Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Rosario. Su tema: la influencia de los avances tecnocientíficos y jurídicos en el derecho agrario contemporáneo. Doctor. Bien. Lo que le voy a decir para muchos es más que conocido, por lo menos gran parte de lo que voy a exponer. De cualquier manera el auditorio se escucha igual, pero creo que si un poco atrás. Acá el artista sabe cómo se manejan los micrófonos mejor que nosotros. Bien. Bien. Voy a decir, como le digo, algunas cosas que todos conocemos, pero vamos a tratar de ser un poco novedosos, sobre todo, al final, es decir, en lo que es el objeto, ¿no? Es decir, el objeto central de esta exposición, que tiene que ver con la influencia, vamos a decir, de la sociedad del conocimiento sobre el derecho agrario. Cómo los cambios externos han modificado y han ido ayornando a la actividad agraria y al derecho agrario en consecuencia. Recuerdo, para empezar el tema, que Carroza identificó dos hechos como base del derecho agrario: el hecho político y el hecho técnico. Y en cuanto lo analizamos, vemos cómo las ideas importantes perduran en el tiempo, ¿no? Es decir, el hecho político, que es obviamente el que va a originar las decisiones, las estrategias de adoptar la agricultura, es decir, el orden o la mayor capacidad política que tiene en este momento un sector va a ir condicionando lo que se va generando en materia de legislación. Pero además, el hecho técnico que es condicionante de la normativa agraria. Nosotros, como ejemplo que yo siempre pongo, los chicos de clases se lo verán por haber escuchado, a parcería pecuaria. El objeto es dividirse en las crías. Yo no puedo hacer que la duración del contrato son 4 meses. Porque la vaca tiene un ciclo de aparición de 9 meses y es decir, que el hecho técnico condiciona. Acá estamos tratando con seres vivos. La actividad agraria es productora de seres vivos, animales o vegetales. Y es un punto que es fundamental. Obviamente que el hecho técnico no es o no debe ser considerado como tal, digamos,
su aspecto como jurídico, sino a través de su juridización, cuando se transforma o condiciona, evidentemente, a la situación que se está tratando de regular, se está transformando ese hecho técnico en un hecho jurídico. Acá en esta charla voy a exponer, digamos, cómo la idea es que los grandes avances científicos del siglo XX, entre ellos en la biotecnología, trajeron aparejado grandes cambios. No digo ninguna novedad, pero de la biotecnología contemporánea, que es mezcla de ciencia y técnica, ¿no? Porque los grandes descubrimientos científicos, como el descubrimiento del ADN y de la cadena de la vida, en 1952-53, se sumó la técnica, es decir, los grandes avances de la ingeniería genética, la posibilidad de manipular, la manipulación genética, que suena feo, pero que no es un término peyorativo, sino que significa manejar con las manos, manejar los genes. Entonces, mediante la ingeniería genética, los grandes avances científicos permitieron sacar un gen de un ser vivo y ponerlo en otro ser vivo, animal o vegetal. Esto, más allá de las consideraciones que podemos tener, estamos hablando en forma aséptica, por decirlo de alguna manera, fue una revolución, la creación de los organismos genéticamente modificados, es decir, los transgénicos, con eso, ¿cierto? Sí, se le coloca a un ser vivo una característica que viene de otro ser vivo. Entonces, eso ha provocado en muchos campos, es decir, toda esa tecnología o biotecnología moderna, grandes avances. Cuando esa biotecnología se refiere o se aplica a lo agrario, ya desde el 2004 en un congreso que se hizo en Corrientes empezamos a nombrar como agrobiotecnología. Ya especificamos, ¿no es cierto? Porque para dividir todo lo que es la biotecnología en temas de la salud y demás, por ejemplo, si hay algún diabético, tiene un familiar diabético, la insulina que se fabrica, el 95% que hace hoy, es sintética, producto de la biotecnología, la salud y muchos otros. Pero acá nos estamos refiriendo a ese sector de la biotecnología contemporánea, que es la agrobiotecnología. Pero a su vez, estos grandes avances científicos traen aparejados riesgos. Entonces, para morigerar o para gestionar, esa es la palabra, gestionar los riesgos, aparece la agrobioseguridad, que es el conjunto de normas y procedimientos destinados a garantizar el uso seguro de la biotecnología. Obviamente, acá vemos, empezamos a ver esta introducción que estoy haciendo, cómo está claramente implicado en todo esto el paradigma del desarrollo sustentable. Es decir, la utilización de los recursos para la satisfacción de la necesidad del presente, pero reservándolo para las generaciones futuras, como fue la primera resolución de Brundtland, y agregándole también para permitir un adecuado reparto de los beneficios que tiene la biotecnología, es decir, internamente. Solidaridad intrageneracional y solidaridad intergeneracional. Y también, porque sobre esto trata la ponencia, vamos a hablar del principio de precaución, que es un elemento fundamental del desarrollo sustentable. Así, los documentos, las reuniones que se organizan en Naciones Unidas sobre el tema del desarrollo sustentable introducen el principio de precaución como uno de los elementos fundamentales. Y vemos cómo en nuestro país, por ejemplo, por vía pretoriana, así a través de fallos, se ha incorporado en el derecho agrario y en la regulación del derecho agrario. Vemos, cualquier fallo de los que vemos sobre los temas de fitosanitarios, en los mismos se invocan como fundamento el principio de precaución. A veces bien aplicado, a veces más aplicado. Esa es otra cuestión. Ya fíjense, leí el otro día el librito de memorias del segundo encuentro, que empezamos acá en 1998, porque realmente la colección de las memorias de este encuentro, que todos hemos conformado en definitiva con la
producción que hemos todos aportado, yo creo que debe ser la mayor fuente bibliográfica que existe en el país en materia de derecho agrario. Y viendo el discurso inaugural de Fernando Brevia, nuestro maestro, y acá veo varios que se sonríen con cariño, decía, fíjense, remarcaba la importancia del fenómeno productivo agrario como hecho técnico central de nuestra disciplina. Explicaba, magistralmente, que entre los diversos temas que componen lo que podríamos llamar una teoría general del derecho agrario, sobresale por su capital importancia la determinación de su objeto, el señalamiento de sus fronteras o confines, siempre móviles, lo que nunca debería influir ni alterar la centralidad del fenómeno productivo como su sustancia e identidad. Porque como ha señalado permanentemente Carroza, la agricultura tiene que ver y siempre tendrá que ver con la vida. Y lo leí, que es textual, porque Fernando fue muy claro escribiendo, y fíjense que claro, ¿no? Es decir, los cambios, los técnicos, la forma de producir, hace cambiar el confín, en definitiva, a qué regula el derecho agrario. Entonces, el impacto de la biotecnología sobre el sistema productivo agropecuario, y la reducción del principio de precaución, con los criterios de ética y equidad, que en definitiva vienen implícitos, están enmarcados dentro del problema de la identificación de las fuentes del derecho agrario, en definitiva, y por lo tanto ligados a la determinación de su objeto. Contando, ahora ya adentrando un poco en la ponencia, recordamos, rápidamente, así un conto rápido, que el derecho agrario como disciplina jurídica aparece hace un poco más de 100 años, se lo ubica dentro de temporalmente dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entre 1914 y 1918, entre los elementos condicionantes de ese cambio, vemos, por empezar, que aparece el construccionismo social, con el concepto de función social de la propiedad, en la Constitución de México en 1917, de Weimar de 1919. Se empiezan a distinguir los bienes productivos y los no productivos, y por tanto la necesidad de una tutela especial por su utilidad funcional. Y también la intervención del Estado en la agricultura. Justamente el Estado tiene que comenzar a intervenir por los vaivenes de los precios. Mucha demanda de bienes, de commodities durante la guerra, alimentar los ejércitos en guerra, termina la guerra, baja la demanda violentamente, se produce una baja de precios muy importante, un empobrecimiento muy grande del sector agropecuario. En todo el mundo el Estado comienza a intervenir, se empiezan a crear los boards, que son lo que después fueron nuestra junta, 30 y pico boards en Australia, en Canadá, se crean las juntas, después fueron juntas de cambio, juntas de grado, son los organismos mixtos, ¿no? Estatales y privados, que empezaron a regular y a tratar de ir enmarcando el camino. Y bueno, aparece un montón de normativa a raíz de todo esto. Y aparece también normativa nueva en la materia de los contratos. Los contratos, como estaban regulados, hasta ese momento que sí se tomaba el contrato de locación civil, era absolutamente suficiente para regular o atender a la dinámica productiva que tiene el derecho agrario. La locación civil atiende en una forma de ejercicio del uso, del goce de la propiedad. O lo uso, o lo alquilo y cobro el fruto civil. Pero en materia de derecho agrario lo que importa es para qué. Es la finalidad productiva. Así como todo eso va cambiando, hay un montón de normativas, se discute si es autónomo o no es autónomo, toda esa discusión que todos conocen. Y en los 60 aparece Carroza. Carroza dice toda la discusión, si tiene principios generales propios, no, el derecho agrario es algo que está superado, el derecho agrario existe, que sea autónomo, que sea especial. En definitiva, no importa, aparte de que existe. Entonces dice, si no se puede hacer una teoría general, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar a partir de los institutos. Forma más ¿cuáles son los institutos? Del derecho agrario, la propiedad agraria, la empresa agraria y los contratos agrarios. Si estudia como tenemos nuestro programa en la facultad, como lo hizo Fernando, y lo seguimos, es decir, estudiando desde la base hacia lo general.
Bueno, pero todo esto, superé esta discusión, y Carroza formula la famosa, para completar su análisis, noción de la agrariedad. Ustedes saben que él dice que no hay una determinación, una definición jurídica de la actividad agraria, define lo que es el fenómeno agrario, la noción de la agrariedad, diciendo que hay actividad agraria, como actividad humana, cuando hay un ciclo biológico, animal o vegetal, sujeto a fuerzas de la naturaleza, en el cual se traduce económicamente la obtención de seres vivos, animales o vegetales, para destinarlo al consumo como están o después de transformar. Pregunta de examen, chicos. Bueno, así que, bueno, bien. Bueno, entonces, dicho esto, es decir, ¿y qué dice Carroza? El derecho agrario puede decirse autónomo. ¿Por qué? Porque regula de manera orgánica el fenómeno técnico agrario, dada la unidad del fenómeno biológico subyacente a toda forma de cultivo vegetal y cría animal. Entonces, ahí, por eso, fíjese, el producto, lo biológico, el hecho técnico, en definitiva. Y como les decía antes, al principio, irrumpe la biotecnología y la agrobiotecnología en el siglo XX. Llegamos al final del siglo XX en plena expansión, ya se producen los transgénicos para el tema agrario, es decir, para que el transgénico sea tal, esa mutación, es decir, se pasó de la mutación libre a la mutación asistida, es decir, los seres vivos, a través de los siglos, mutan. Acá, en muchos casos, se acortan esos tiempos mediante el proceso biotecnológico. Y, como decía Carroza, hablaba de hecho técnico en la fase de la producción de la crianza. Massart, que fue durante muchos años presidente de la UMAU, su principal discípulo, su continuador, hablaba también que comprende ese hecho técnico la manera de ejercer la actividad empresarial agraria. Es decir, poniendo el análisis o el punto en los productos, poniendo el punto en el producto y cómo se lo obtiene. Ustedes saben que en Europa el tema de los productos agrarios es fundamental. El hecho de ser productor agropecuario, ser empresario agrícola o no, significa ser destinatario de subsidio o no. Pero también todo esto se encara mucho en Europa desde el tema del producto. Y entonces, como decía antes, así como en su momento la mecanización en el siglo XVIII y XIX produjo un gran incremento, en un cambio importante en la producción. De hecho, a fines del siglo XIX ya podemos hablar de un proceso hasta el siglo XX con una intensificación muy grande de la producción por la mecanización, pero también hubo una racionalización, porque si pasó a ser una actividad empresaria más, se producía para el mercado, se producía lo que se podía vender. Así que se empieza no a criar o cultivar cualquier cosa, sino que racionalmente se podía producir para vender. Entonces, en ese contexto es que aparece el derecho agrario como disciplina jurídica. Entonces, ahora nos encontramos una vez más con el tema de la agrobiotecnología, en la trascendencia de lo fáctico para marcar esos con fines móviles, de los que hablaba Fernando Brevia, del derecho agrario. Con la particularidad, como ya les dije antes, que ese hecho técnico viene en este caso acompañado de un gran avance científico. Es un hecho técnico-científico, podemos hablar de cambio, ha sido técnico y científico. Y esto ha provocado una universalización de temas en el derecho agrario. Porque si nosotros vemos la historia del derecho agrario, pues un poco se la hice, vamos a ver que simultáneamente tenía distintos contenidos. Existía el derecho agrario, pero si íbamos a Venezuela iba a hablarse de la reforma agraria. Si íbamos pero Venezuela no de ahora, Venezuela hace 40, 60, 70 años atrás. En América Latina en general, el contenido fundamental del derecho agrario es el tema de la propiedad, la tenencia de la tierra, la reforma agraria. En Europa es el tema de los contratos, en general. Pero
Ahora, este tema de la agrobiotecnología es un tema uniforme en cualquier legislación agraria y por lo tanto en cualquier parte que observemos a los cultores del derecho agrario. Hemos encontrado un tema común y contemporáneamente común, la agrobiotecnología. Y si la agrobiotecnología, le hacemos el test de agrariedad de Carroza, el ciclo biológico, animales vegetales, que se obtienen seres vivos, animales vegetales sujetos a la fuerza de la naturaleza para venderlo al mercado, vemos que la agrobiotecnología es evidentemente un hecho técnico, científico, agrario, sin ninguna duda. Entonces, esto ha aumentado, y es un poco el sentido, la primera conclusión que sacamos, ha aumentado y ha enanchado la base de regulación del derecho agrario. Esto lo ha universalizado, como decíamos antes. Es un entonces, elemento esencial del actual derecho agrario y también de su futuro. Pero a su vez, aparece el principio de precaución en lo otro, como contrapartida, podemos decir, por el tema de los riesgos. Cuando hablamos de los riesgos, no podemos dejar de referenciar a Ulrich Beck, que es un sociólogo alemán que hablaba de la teoría del riesgo, y él inclusive llega a decir que las sociedades posmodernas no tienen tanto que ver la estratificación social con el nivel económico, sino también muchas veces con el efecto que tienen los avances tecnocientíficos. A quienes le impacta más las externalidades positivas y a quienes le impacta más las externalidades negativas. Y eso va a provocar tener una mejor posición en la sociedad contemporánea. Interesante el dicto de Ulrich Beck, que un poquito lo que dice, ¿no? Como dijimos, este tema de los riesgos es tratado por la bioseguridad. En nuestro país, por ejemplo, tenemos un organismo como la CONAVIA, la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que digo una palabra en el medio, pero que se creó en 1992 y que tiende a hacer el primer paso. Cuando hay transgénicos que se van a producir en el país, el primer paso tiene que pasar por la CONAVIA para que lo autorice, haga la liberación al medio, mediante la autorización, hace un proceso de 3, 4 años, en algunos casos, 2, 4 años, lo pasa a hacer pruebas de laboratorio, pruebas confinadas, y luego se autoriza su liberación al medio. Después el segundo paso, que pasa por el SENASA, para ver si está acorde con el código alimentario, y por último, fíjense, al last, but not at least, dicen los yanquis, al final, pero no lo menos importante, pasa por la Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios, o algo así no se llama ahora, que es que dice si a Argentina le conviene o no al mercado argentino. Fíjense lo que pasó con el trigo. El trigo transgénico estaba aprobado hace años. Tenía los 2 pasos anteriores. Recién este año fue liberado porque se consideró que era, es decir, consideraba que era importante para el mercado, para el comercio internacional. Y este principio de precaución, que es el elemento esencial del desarrollo sustentable. ¿Qué dice? Dice, lo fantástico de este principio es que introduce la incerteza dentro del campo de lo jurídico, algo que no existía hasta la aparición del principio de precaución. Dice que sería aquel que cuando una actividad constituya amenaza potencial, pero incierta, por falta de información o conocimiento científico suficiente, de daño grave o irreversible, tanto presente como futuro, a la salud o al medio ambiente, habilita y obliga a los poderes públicos a adoptar medidas preventivas efectivas, proporcionadas y de carácter provisional, previa evaluación experta del riesgo de producción del mismo. Y sí, vemos una evaluación del riesgo, vemos la necesidad de incertidumbre científica, falta de información, vemos que el posible daño sea grave o irreversible, daño ambiental. Toda acción humana provoca un daño. El tema es la magnitud del daño. Si, por ejemplo, creamos un jardín de infantes en un lugar que no había, por lo que había se va a transmitir la enfermedad de los chicos más que antes. Pero,
del otro lado tenemos el acceso a la educación, es decir, todo es evaluación de costo-beneficio, no costo económico, de costo-beneficio en sentido amplio. Entonces, este principio de precaución yo creo que fue el mayor avance, o el mayor cambio jurídico de los últimos 30, 40 años. Porque esto produce una inversión de la carga de la prueba. En la facultad vamos a procesar y nos enseñan, por supuesto, de que el que aduce un hecho debe probarlo, ¿no es cierto? Que la carga de la prueba. Acá se invierte la aplicación del principio de precaución. Aquel a quien se le imputa que produce un daño al ambiente o a la salud, debe probar que no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene los medios para hacerlo. No tenemos la fábrica, arroja afluente líquido al río Paraná. Es decir, aquel que hace la denuncia posiblemente no tenga los medios técnicos y económicos para hacer las pericias, ¿no? o acceder a ese tema, para poder demostrarlo. En cambio, la empresa sí lo tiene. Entonces, pongo también de ejemplo para que se entienda. Entonces, Cafferata, un profesor de derecho ambiental, Néstor Cafferata, amigo, muy conocido, digamos que es de los más importantes ambientalistas, habla de la certeza de la incerteza. Si no hay incerteza, no se aplica el principio de precaución. Si hay certeza de que algo produce daño, aplicamos el principio de prevención. Acá, en la certeza, no estamos seguros. Creemos que sí, hay mucha probabilidad. No cualquier cosa, ¿no es cierto? Tiene que haber una probabilidad importante, eso tiene que indicar el juez. Bien. Es una nueva forma de evaluar el riesgo, que los poderes públicos deben efectuarlo, deben tenerlo siempre a mano, deben tenerlo siempre presente, tanto el juez como las autoridades que evalúan, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, que se efectúen, deben estar con el principio de precaución siempre a la vista. Y acá también en el principio de precaución subyace la faceta axiológica. En este caso, manifestada por el respeto a los aspectos bioéticos, para evitar o minimizar los daños. Recordamos en este punto que Ricardo Celedón, un analista savicense muy importante, por todos estamos en el tema conocido, incluye a los valores entre las fuentes materiales del derecho en general y el derecho agrario en particular. Recordamos que el derecho agrario nació como un derecho social, la protección de las partes jurídicamente más débiles dentro de relaciones contractuales a nivel rural, y en esto siempre en la equidad ha estado permanente presente, concepto en el que subyace obviamente el de la ética. Acá aparece una ciencia que es paralela a otra cuestión, que es la bioética. La bioética une valores éticos con hechos biológicos. Uno de los grandes estudiosos y grandes precursores del tema bioético fue Potter. Potter, no Harry, Alexander Potter, que habló justamente, que decía que debía haber un puente entre ciencia y humanidad, y que la humanidad necesitaba, en la década del 30 pasado, una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de vida. El conocimiento de cómo usar el conocimiento. Y ahí tenía que estar la ética presente. Entonces él decía que la ética es el puente hacia el futuro de la humanidad. En suma, la necesidad de conciliar hechos y valores se ve materializada en el principio de precaución. En este caso, lo consideramos esencial, elemento esencial de desarrollo sustentable y elemento esencial de ubicar en su justo punto todo este tema del agrobiotecnología. Por supuesto, el principio de precaución tiene que ser bien utilizado, porque como todas las cosas, cuando se excede el uso y se mal usa, se termina tergiversando y se termina enervando el sentido que el mismo tiene. Recordamos que la actividad agraria
es elemento técnico-científico prejurídico del derecho agrario. La comprobación, entonces, del principio de precaución, numerosos fallos referidos a la actividad agraria nos permiten obtener la evolución actual de esta rama jurídica, que se avisora como más cercana al principio de equidad y a las cuestiones axiológicas. Podemos concluir, entonces, que la agrobiotecnología, como hecho técnico-científico prenormativo en la actividad agraria, y el principio de precaución, que le pone límites, y es el vehículo para la aplicación de criterios de equidad y ética, marcan y seguirán marcando en el futuro, si lo considero, los confines del derecho agrario. Muchas gracias. Bien, mientras nos preparamos para esto. No está bien. En Italia, Leonardo debe estar tomando mate. Bueno. Tenemos que conectar, es un tema, pero bueno, ya nos van a informar. En el mientras tanto, les queremos comentar que nuestro encuentro ha sido declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, que cuenta con los auspicios académicos de la Unión Mundialista de Agraristas Universitarios, el Comité Europeo de Derecho Rural, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, la Universidad Abierta Interamericana. Además, agradecemos el aporte económico de Federada Salud, Agricultores Federados Argentinos, Asociación Argentina de Cooperativas, Asociación Rosarina de Fomento e Investigación Científica, Cooperativa Agropecuaria de Pujato, Tanoni Hijos, Tanoni Sociedad Anónima, Acoplados Rurales, Apache Sociedad Anónima, La Segunda Cooperativa de Seguros y La Virginia Café. Si cuando me den el ok. Muy bien. Bien, ahora sí. Sí. Él no lo ve, porque enfoca nada más la nota. Ay, qué pena, bueno. O sea que dejamos de saludar. Mañana al mediodía vamos a hacer un Ahí estamos. meeting con una jornada que hay. Bueno, ahora sí. El doctor Leonardo Fabio Pastorino, que tiene un extensísimo currículum, presidente de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios, actualmente profesor ordinario de la Universidad de Verona. El doctor nos va a hablar sobre la seguridad alimentaria, un concepto pretencioso. Doctor, muchísimas gracias. Desde Rosario lo saludamos. Buenas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí, bueno, perfecto. Como siempre, es un placer estar, aunque sea a la distancia. Creo que esta es la segunda vez que no puedo estar presencialmente. En los encuentros agradezco al Instituto de Derecho Agrario, a Luis Fachano, y como también a todo el grupo, y quería, bueno, aprovechar el tiempo lo más rápido posible para entrar en el tema y explicar un poco también el título de la seguridad alimentaria. Uno escucha hablar muchas veces y se lo puede usar en términos a veces también confusos o con distintas perspectivas, sobre todo también en cuestiones de lenguaje, ¿no? Porque muchas veces le damos a algunos aspectos un nombre según el idioma, según el país de que se trata. La cuestión es que hoy recordaba, entre algunas cosas que leía en el año 94 sobre estos temas, cuando yo hacía pocos años que había ingresado a la cátedra de La Plata,
Y leía de un artículo de Lester Brown y hoy releyendo, ¿no? Digo, se anticipaba tantos años a cuestiones como ser el vínculo o digamos, la ligazón que hay entre seguridad alimentaria y la crisis ambiental, por ejemplo, ¿no? Son muchos temas que permanentemente rondan y se retoman desde perspectivas un poco distintas y a veces contradictorias. Y por eso en el momento de, hace 3, 4 años, cuando estábamos por organizar el Congreso y nos agarró la pandemia, había preparado este trabajo que publiqué en una forma un poco más extensa en Internet a través del SAIJ, que es el Sistema de Información Jurídica, el Sistema Argentino de Información Jurídica. En los seminarios que organizaron para preparar este encuentro de Rosario, también expuse sobre el tema. Hoy voy a tratar de ser lo más, no seguir tanto ese escrito para darle un poquito de novedad, ¿no? Pero ¿por qué un concepto? Porque es uno de, siempre busco algún título que llame la atención, como hacemos todos. ¿Por qué la seguridad alimentaria es un concepto pretencioso, ¿no? Porque más uno lee, más aspectos se incorporan a la seguridad, desde la existencia de los alimentos necesarios, a después la calidad de estos alimentos, a después el aspecto nutritivo, etcétera. Ahora voy a tratar de brevemente ver la evolución un poco histórica del concepto, cómo estas cuestiones se agregaron. Y a veces todos son valores muy justos, muy necesarios, muy compartidos, pero cuando los ponemos en la misma mesa con tantos otros, a veces son poco realizables. O como digo al final del escrito original, citando a Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, y ella se aleja 2 pasos, ¿no? Porque después de tantos años nos reencontramos a hablar de crisis alimentarias, de falta de alimentos, de aumento de los precios, de 50% de un país bajo los límites, digamos, como se dice, me viene en italiano, la solidaridad y pobreza, los límites de pobreza. Entonces, esa es la primera cuestión, era llamar la atención sobre esta cuestión de la amplitud que a veces, por ser generosos, nos vamos alejando de lo realizable y de lo practicable. Después también fui viendo cómo algunas palabras se refieren a la seguridad, pero o están incluidas en el concepto de la seguridad, pero de todos modos tienen un concepto un poco más particular o más propio. Y así también hay otras palabras que son afines, pero no son necesariamente identificables, como cuando uno menciona la defensa alimentaria, o la seguridad nutricional, por ejemplo, o la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Son todos vocablos que nos, digo, una familia de palabras, ¿no? Que rondan obviamente en torno al alimento, pero que tienen no solo un significado, porque esto es lo que quiero poner de relieve en la exposición, en el trabajo escrito. No solo tienen un significado, no es una cuestión conceptual, sino que implican políticas concretas que a veces son contradictorias o de difícil realización entre sí. Y por otro lado están otros conceptos
que directamente compiten o desde el punto de vista casi diría ideológico de la concepción, confrontan con la seguridad, como es el caso del concepto de soberanía alimentaria planteado desde la vía campesina y de otros sectores para oponerse a un concepto más visto como con una visión más globalizante, si se quiere, del concepto de la seguridad alimentaria como tal. Para ir avanzando con el tema, todas estas palabras incluso van cambiando de perspectivas, porque también vimos en Argentina que se usó la palabra soberanía alimentaria para justificar la necesidad de expropiar una empresa alimentaria o de exportación de alimentos, ¿no? Y lo mismo está sucediendo acá. Hace menos de un mes en Milán participé de otro encuentro similar donde se hablaba de soberanía alimentaria en los términos de recuperar el concepto de autosuficiencia ante el aumento de los precios, y no solo eso, sino el desencadenamiento de una nueva etapa inflacionaria y de otras derivaciones que tiene la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, también podríamos discutir sobre cuál es el verdadero concepto de soberanía alimentaria, y si no queremos tener un concepto único, al menos cuando uno habla de estos temas, por lo menos anticipar desde qué perspectiva lo está haciendo. Decía que entonces un poco la historia de la seguridad alimentaria se remonta a las dos guerras mundiales. No voy a decir las dos primeras guerras mundiales porque estaría anticipando una tercera. Pero en Hot Spring ya se decía, se empieza a esbozar, ¿no?, con la palabra seguridad alimentaria, pero la problemática del abastecimiento de alimentos y su vínculo estrecho también con la pobreza y a su vez con la agricultura, y a su vez, por eso luego la FAO tiene esta cercanía, ¿no?, entre agricultura y alimentación. También tiene una idea, un vínculo con un modelo de agricultura, si se quiere, familiar, porque releva el informe de Hot Spring, la presentación de la conferencia, que más del 45% de las personas en ese tiempo se autoproveían de alimentos cultivándolos, ¿no? Este es otro aspecto que luego se va perdiendo y hace más compleja la posibilidad de darle alimentos a toda la población mundial. Después el concepto va evolucionando. La primera vez que se menciona con el verdadero, con esta terminología, fue en la década del 70, cuando también por una escasez debida a unas cosechas más pobres, hay un aumento de los precios, hay una autosuficiencia alimentaria por falta de alimentos, y se habla de la seguridad alimentaria fundamentalmente con la idea de disponibilidad, con decir, yo lo voy organizando en preguntas, ¿con cuánto producir? Es decir, garantizar desde casi como política pública desde los estados la posibilidad de tener la existencia de alimentos. Y acá viene otra cosa que se va perdiendo rastros, pero que todavía
se vuelve a discutir ahora en la Organización Mundial del Comercio, cuando se habla de las ayudas a los países más pobres, el tema de las existencias, la disponibilidad de alimentos, y incluso, citando a la OMC, en este periodo de tiempo, la estrategia de todas estas organizaciones multilaterales era la de vincular la solución de la seguridad alimentaria a una ampliación del comercio mundial. Para seguir un poquito más rápido, en 1974 se realiza en la Asamblea General, la primera de las Naciones Unidas, la Conferencia Mundial de la Alimentación, y se aprueba la Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y de la pobreza, que establece que el bienestar de todos los pueblos del mundo depende en buena parte de la producción y distribución adecuada de alimentos, tanto como del establecimiento de un sistema mundial de seguridad alimentaria que asegure la disponibilidad suficiente de alimentos a precios razonables. Y entonces vamos pasando al segundo aspecto de la seguridad alimentaria, que es el de la accesibilidad, es decir, esta disponibilidad masiva de alimentos también tiene que ser accesible, es decir, no basta con que existan, sino que el individuo particularmente pueda acceder. Y se habla también de una accesibilidad vinculada al precio, como dije recién, o asequibilidad, y se habla de una accesibilidad geográfica, para lo cual también las políticas tienen que tender a favorecer las infraestructuras necesarias, y también, de nuevo, el vínculo con las cadenas y con el comercio mundial para organizar esto. Tercer elemento, la inocuidad. Cuando luego efectos de la Revolución Verde y efectos de muchos otras cuestiones, también de una mayor réditos y del superamiento de las guerras y una mayor estabilidad, etcétera, etcétera. En algunos países como Europa, donde influye también la política agrícola común de incentivo a la producción de alimentos y llegan al autoabastecimiento, se van perdiendo de vista un poco los intereses vinculados a la disponibilidad y a la accesibilidad, para empezar a ver la parte más vinculada, si se quiere, a la calidad en un concepto ligado a la inocuidad, que llamamos nosotros, de los alimentos, ¿no? Y aparece la seguridad alimentaria desde la visión del vínculo entre el alimento y la salud, aparte por una serie de crisis y de cuestionamientos a los organismos genéticamente modificados, a las carnes en producción intensiva, la carne con hormona, la enfermedad de la encefalopatía en las vacas, etcétera, etcétera. Y todo esto provoca también una preocupación que lleva a la cumbre de la FAO de 1996, con la Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial y el plan de acción, que no deja de lado la disponibilidad ni el acceso, pero agrega estos nuevos elementos y declara entonces que hay el plan de acción que viene acompañado de la declaración, que hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Entonces se agregan las cuestiones higiénicas, se agrega la cuestión nutricional, pero se agrega también con una palabra que obviamente satisfacer las necesidades de acuerdo a sus preferencias implica promover
los productos locales, los del propio territorio, una dieta, digamos, ya no es como al inicio, que haya un número reducido de alimentos suficientes de dar las proteínas y las fibras y las cosas necesarias. Tampoco es la dieta de la globalización, sino buscar una dieta adecuada de acuerdo a las tradiciones locales, etc. Pero en estas preferencias también se empieza a introducir el problema de la selección que hace el consumidor por alimentos ambientalmente, las producciones biológicas, alimentos ambientalmente más sostenibles, y entonces vamos viendo cómo este concepto va abarcando cada vez mayores cosas. Para simplificar un poco las diferencias entre lo que es la cantidad y lo que es la calidad en el concepto de seguridad alimentaria o la parte higiénica, en algunos países como en Italia se recurre a dividir, digamos, los ámbitos, hablando de food safety para la parte de la salubridad y food security para mantenerse en términos de lo que es el abastecimiento, la disponibilidad y el acceso. Ahora, estas cuestiones no son, después se agrega también el aspecto nutricional. Y digo, por otro lado, estos temas se confunden, porque también se habla de una seguridad nutricional como si fuese una cosa independiente o separada, y se ha discutido incluso cuál es el término correcto, y algunos, para reafirmar el aspecto nutricional, dicen que lo que corresponde es hablar como es de la seguridad, la seguridad alimentaria y nutricional, mencionando los dos aspectos, ¿no? Así al final fue la conclusión a la que se llegó en el ámbito de, ¿cómo se dice?, el Comité Mundial para la Alimentación. Lo que sucede es que estas políticas también son muy distintas, ¿no? Porque la cuestión higiénica se va a alcanzar a través de ciertas políticas, y la cuestión de la salubridad, de la nutrición, a través de otras. Estoy tratando de adelantar el máximo y me empiezo a perder con los papeles, pero a ciertas cuestiones, ¿no? A ciertas, digamos, hay como una prevención de los aspectos higiénicos, con políticas de prevención, de control. El aspecto nutricional es algo que no se resuelve mirando el alimento, sino vinculado a la dieta. Tiene que ver con una cosa mucho más individual y seguida por los consejos médicos. Tiene que ver con un montón de necesidades personales, más que de cuestiones que se puedan estandarizar en el control de la seguridad alimentaria. A todo esto se le suma las nuevas tecnologías. Acá en Europa está bastante reglamentado ya los llamados nuevos alimentos. Las discusiones sobre todo lo que son alimentos derivados de organismos genéticamente modificados, etcétera, generando un montón de cuestiones que deben ser analizadas cada cual con su propia metodología, e incluso en el campo normativo son todos aspectos que tienen su propia reglamentación. Todo esto hace una complejidad del aspecto higiénico como política pública que a lo que quiero llegar es a decir que no se trata solo de agregar la palabra nutricional, sino que todo eso implica también tener en cuenta toda una otra política pública.
Bien, en conclusión, para esta parte de la seguridad ya me parece de por sí complejo alcanzar el abastecimiento, ¿no? Ahora volvemos, en Europa se está discutiendo y planteando permanentemente una vuelta al concepto de food security en vez de food safety, que parecía abandonado. En materia de este agregado de las pretensiones ambientales, vivimos un tiempo donde también los objetivos de desarrollo sostenible han hecho una melange y han dicho pobreza cero, hambre cero, duplicar la producción alimentaria en el mundo, y todo eso no resultaría del todo compatible con una sustentabilidad ambiental o protección de los ecosistemas, ¿no? Algunos apuntan que esto sí se podría hacer gracias a los aportes de las nuevas tecnologías, la agricultura de precisión, investigando cómo seleccionar mejores fitosanitarios, etcétera, etcétera. Pero tengo mis dudas de si todas estas medidas pueden llegar a limitar a tal punto, pueden ser condicionantes para que se duplique la producción mundial utilizando los mismos recursos, las mismas superficies y contaminando, aunque sea del mismo modo, el planeta. Todo me da mantos de duda leer si los objetivos del desarrollo sostenible se puedan lograr al mismo tiempo. No sé, yo podría cortar acá si el tiempo ya lo extralimité, creo, o puedo agregar una última fase que podría ser el concepto de la soberanía alimentaria. Puede continuar, doctor. ¿Cómo? Puede continuar 5 minutos más. No, entonces quería simplemente puntualizar, porque algunos lo conocen, pero a otros se les puede pasar de lado, que cuando uno menciona la soberanía alimentaria, como definición, como concepto más bien descripto, si se quiere, razonado, está dentro de la elaboración que empieza este movimiento de la vía campesina como foro paralelo realizado en el 96 justamente contra la cumbre y la declaración de Roma organizada por la FAO, que se veía pocos años después de haber alcanzado los acuerdos de Marrakech y en plena década del neoliberalismo, se acuerdan todos, ¿no? De que se habían acabado las ideologías y que parecía que había un nuevo orden imperante, que era el neoliberal, un movimiento de pequeños productores, de comunidades campesinas, de gente que pueda tener una ideología distinta, opuesta a esta de la globalización, elabora este concepto que no refiere estrictamente a la soberanía como un elemento del Estado, ¿no? Sino que más bien usan este vocablo para decir, seamos nosotros como pueblos los que decidamos la política alimentaria que queremos. Y en síntesis, bueno, se siguen reuniendo y avanzando, y hay un nuevo foro en el 2007 en Mali, en Nieleni, que elaboran una descripción con 6 pilares de la soberanía alimentaria, que se refieren a priorizar los alimentos para los pueblos, valorar a quien provee alimentos, localizar los sistemas de alimentación, promover el control local, desarrollar el conocimiento y habilidades y trabajar con la naturaleza. Es decir, vincular, digamos, acortar las cadenas de producción,
privilegiar a quien produce los alimentos en vez de a los otros eslabones que aprovechan y digamos, se expanden en un sistema más globalizado, pero también más concentrado económico, ¿no? A vincular al agricultor con la conservación de los recursos y con su propio terreno, a favorecer las familias, a que haya una mayor decisión de parte de los propios campesinos y ver de vuelta, retomar una idea más cercana, ¿no? El alimento, productor y consumidor como más vecinos a la propia realidad local. Este es el concepto, digamos, más desarrollado. Obviamente, el uso de la palabra soberanía se presta a utilizarlo en términos de, por ejemplo, autosuficiencia. Es el que están usando ahora en Europa. No podemos depender del girasol o del aceite de girasol de Ucrania, porque si hay una guerra después nos quedamos sin girasol. Entonces somos más soberanos y somos más autosuficientes. Otra versión ligada a la soberanía, obviamente, puede, para quien no es que comparto la idea de expropiar, pero puede ser, soy un Estado, soy soberano, porque asumo el poder decisional, puedo llegar a plantear mis políticas dentro de mi territorio en materia alimenticia. Se prestan a distintos conceptos, pero vuelvo a insistir, los tenemos que, aunque sea, señalar y decir desde qué posición los estoy tratando. Y bueno, y esto es todo. La conclusión final es la que dije al principio. Dos, si se quieren. Una, esta de discernir conceptos y vincularlos a que son necesarias políticas continuas y de mucha dificultad de ser alcanzadas y de objetivos alcanzados y de políticas de ser sostenidas, ¿no? Donde hay un dinamismo enorme en las cuestiones, en la tecnología, en los conocimientos, en todos los saberes, que puede parecer lo que era imposible en un momento, luego se pueda lograr, ¿no? Entonces hay un discurso un poco, como se dice, una dialéctica, ¿no? Entre una posición extrema más apocalíptica y una más, si se quiere, racionalista, de creer que con el avance de la ciencia y la tecnología el problema lo podemos resolver. Esto en el trabajo de Lester, que decía hoy, Lester Brown, parecía que ya era el apocalipsis. Después de ese libro de los 90, hubo un avance en la producción de alimentos y parecía que el problema se podría haber controlado y resuelto. Hoy estamos de vuelta ante una crisis alimentaria y una crisis económica muy grande a todos los niveles del planeta, y de vuelta volvemos a replantearnos estas cuestiones. Entonces, la otra conclusión es que cuando usamos las palabras tengamos los conceptos claros y tengamos también en vistas las dificultades, porque si no, como termino el último capítulo del trabajo, ambiciones legítimas, promesas grandilocuentes y al final objetivos incumplidos. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Acá lamentablemente no te puedo mostrar al público porque la cámara enfoca nada más que para este lado, pero para
te cuento que a las chicas de Rafaela, hay gente Siguen siendo de La chicas. Plata, de Esperanza, de Mendoza, de La Plata, repito, de Buenos Aires, de Uruguay, vamos, voy subiendo, de Uruguay, especial cambio que no les favorece vinieron igual, de Corrientes, de Mendoza, bueno, de todos lados, como vienen siempre, y gente que va a venir esta tarde también y mañana. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, realmente le has dado un toque de calidad a este acto inaugural. Te mandamos un abrazo grande y mañana a las 12 nos estamos viendo, hacemos la conexión. Vamos a hacer todo para podernos ver. Si alguien se conecta al Zoom nuestro, lo hacemos, sí. Yo creo que vamos a terminar en horario y es una buena idea de que nos podamos... Bueno, vos andate teniendo al tanto, acá si no... cruzar y saludar, porque es un encuentro que va a hablar un poco de todos estos temas, pero extendiéndolos, ¿no? Porque hablamos de los tiempos difíciles, los problemas, la crisis alimentaria, la crisis provocada por la guerra, la crisis provocada por el cambio climático, etcétera, etcétera. Y bueno, no quiero ser apocalíptico, pero tenemos que ser un poco realistas. Y en Europa ya no es como antes, que parecía todo resuelto, sino que pequeñas crisis se perciben con más intensidad que en Argentina, porque tal vez por algunas décadas tuvieron la suerte de poderse desacostumbrar de estos problemas, ¿no? Y ahora hay una sensación de falta, digamos, de perspectiva, de falta de futuro o de dudas existenciales que tal vez hace 10 años no habían. Entonces, me parece que puede ser un encuentro muy enriquecedor. Yo pido disculpas, pero estuve hoy tan cargado de actividades que estoy medio con dificultades para concentrarme en el tema. Sé que otras veces pude hablar un poco mejor. Hoy... No, estuvo muy bien, muy agradable y bueno, buenísimo lo de la jornada, éxito también allá, y si nos podemos saludar mañana. Acá la gente clama por el Congreso del UMAO, te digo. Pero bueno. Claman por el Congreso del UMAO, que tenemos que hacer el esfuerzo de poder realizar si se puede en Argentina. Vale. Bueno, a Domani, un abrazo, nos vemos, chao.